Bueno, saludo cordial a todos y aquí vamos a estar desde el otro lado. Y hoy pues, nos acompaña uno de los hombres que más sabe en nuestro país de economía, que es José Manuel Restrepo, nuestro ministro de Hacienda y Crédito Público y también nuestro ministro de Industria y Comercio. De modo que bienvenido, José Manuel. Un placer, muchas gracias por estar aquí. Yo poco manejo, digamos, la economía, pero sí me interesaba mucho este programa para que tú nos aterrices qué es lo que está pasando en Colombia. Por ejemplo, las cosas que a mí me preocupan es que, desde luego, si no hay seguridad, no hay inversión. Entonces yo quisiera que describiera tu concepto, a ver tú qué piensas de esto. Me parece que pones de presente el segundo tema más importante de preocupación hoy para los colombianos, que es la inseguridad. El primero es la salud, entre otras. En materia de inseguridad, lo que nosotros estamos viendo es un crecimiento absolutamente desbordado de los homicidios, de los secuestros, de la extorsión que afecta al tendero, al pequeño empresario, al que vende tintos. Esto está pasando en el país. Y este es el resultado, en mi opinión, de un crecimiento significativo de la producción de coca en Colombia. Cuando tú hoy ya tienes más de 250.000 hectáreas de coca en Colombia, con un índice de potencial de producción de coca que nos va a llevar a 350.000 hectáreas de coca, pues es insostenible. Este país, en términos de microtráfico, de criminalidad, de extorsión, de terrorismo, de delitos, pues es inmanejable con toda esa coca. Y el problema de esto es que está afectando a la empresa. La extorsión está afectando al tendero, al que está allá en el Huila, está afectando a la persona que tiene su fábrica de confecciones en la casa, en el Hueco, en Medellín. Está afectando a muchas personas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto también está afectando la atracción de inversión, porque la inversión está diciendo, ¿vale la pena invertir un país en donde hay riesgos de inseguridad? ¿O decido invertir con el riesgo que esto significa? Entonces, el escenario de inseguridad asociado a la producción de coca tiene un fenómeno serio de deterioro en materia económica. Sí, yo lo que considero también allí es que infortunadamente este gobierno habla de una paz total. Pero nosotros vemos, digamos, todas las estadísticas, lo que han hecho es aumentar las masacres, aumentar, digamos, el número de homicidios, secuestros, extorsiones. Y claro, esto al generar, digamos, una inseguridad, pues nadie va a querer invertir en nuestro país. Los inversionistas, por ejemplo, se han ahuyentado. Ya la inversión privada tampoco, digamos, ha subido como todos lo pretendíamos. Y fíjate que ese escenario de paz total, que en el fondo es un fracaso total, que al final incluso el gobierno nos va a llevar seguramente a dos firmas menores. O sea, va a haber como una especie de microfirmas con 2 o 3 grupitos puntuales para decir, wow, logramos un gran avance en materia de construcción de paz. Pero la pregunta va a ser, ¿a costa de qué? Porque seguramente habremos de firmar algo, no van a entregar las armas. Habrán de firmar algo, liberarán territorios y entregarán territorios para la producción de coca en esos territorios para esos microgrupos. Luego, en el fondo, es como una especie de una micropaz al de tal para permitir la producción de coca. Vuelve y juega. Volvemos sobre el mismo problema anterior. Y creo que el tema de inseguridad también está íntimamente ligado al deterioro de la dignificación de la fuerza pública. Porque cuando a la fuerza pública no se le acompaña, cuando tienes un crecimiento en militares que han dado a quienes les han pedido la baja en más de un 390%, y cuando tú ves 22.000 personas de la fuerza pública que han solicitado su retiro voluntario, pues tú tienes destruida la fuerza pública. Además le has acabado con las capacidades. El cuento de Pegasus, que se volvió casi que payasos, llevó a que nos saliéramos de Egmont Group. Y sin Egmont Group no tenemos acceso a la información. Y sin información, ¿cómo vamos a enfrentar el delito? Y además peleamos con Israel, donde están las capacidades tecnológicas y de información. Sin información, sin tecnología, pues la fuerza pública está absolutamente debilitada. Sí, en ese punto quiero comentarte 2 cosas. La primera, por supuesto, sacar más de 70 generales desde el 2022 a la fecha, eso nos costó obviamente una millonada y también la experiencia de ellos. Yo consideraría que el nuevo gobierno que llegue, presidente o presidenta, yo creo que mínimo hay que reintegrar por lo menos entre 15 y 20 generales para poder recuperar la seguridad. Lo otro que te quiero decir es que la seguridad viene de casa. Yo creo que el concepto de autoridad hay que devolverlo nuevamente para que la gente crea en nuestra fuerza pública, porque esto va a generar estabilidad económica y el país estoy seguro que va a empezar, digamos, a surgir. José Manuel, en mi casa me enseñaron una cosa muy bonita
y es el ahorro. Es decir, uno si ahorra, y tú me corriges, desde luego uno puede tener un buen gasto público, si es como Estado, lo mismo cuando uno está en una casa. Digamos, hay un buen ahorro, pues tú vas a decir, voy a presupuestar las cosas. Lo que a mí me llamó la atención de este gobierno, y a mí mucha gente me dice que usted usted no está de acuerdo con la pensión de nosotros, los de la tercera edad, o el subsidio que le llaman. Yo digo, yo nunca estaba en desacuerdo que a la gente se le dé. El problema es dónde está el dinero. Es decir, ¿cómo haces tú si los recursos no contamos para ello? El ahorro sí es muy importante, tanto el ahorro público como el ahorro privado. Ajá. Pues te quiero decir una noticia triste. El ahorro privado en relación al PIB ha venido cayendo dramáticamente. Y eso se relaciona con que no hay una motivación para la inversión privada, para ahorrar y para invertir, porque la inversión privada en relación al PIB también ha venido cayendo. Esto es una demostración de que sin sector privado, Colombia no tiene la misma capacidad para crecer. Entonces, la falta de ahorro privado, de inversión privada, destruye el crecimiento de la economía. Y hemos tenido unos crecimientos, este año incluso será seguramente cercano al 3, pero el grueso del soporte de ese crecimiento es burocracia, administración pública. No es la inversión privada o no es a partir de ahorro o capacidad del sector privado. Por el otro lado, tienes el problema del ahorro público, en donde este gobierno nos está enseñando no el valor del ahorro público, sino del desahorro público. Ajá. Que entre otras además tiene su mejor expresión en la reciente decisión del ministro de Hacienda de suspender la aplicación de regla fiscal. Para que los colombianos sepan, la regla fiscal es como una camisa de fuerza que hace que no te excedas ni en déficit ni en deuda. Es como mi señora en mi casa. Hace que yo no me gaste más de lo que recibo y que no me endeude más. Exactamente. Ella es mi regla fiscal. Sí, para allá iba. Pero lo que quiero decir es que con la decisión del gobierno ya no tiene el límite ni el déficit ni la deuda pública. Y al cierre del 2025, Colombia va a tener el mayor nivel de deuda pública en relación al PIB y el mayor nivel de déficit fiscal muy posiblemente en su historia. Cuando el gobierno sacó la famosa consulta popular, que tú sabes que yo fui el primero que la demandé con Daniel Briceño, el concejal. Y bueno, finalmente la suspendió el Consejo de Estado y el gobierno inmediatamente, una especie de extorsión, dijeron, si me aprueba la reforma laboral, desde luego nosotros retiramos el famoso decreto, pues ya estaba suspendido, acuérdate, por el Consejo de Estado. La pregunta que yo te hago es, para que la gente lo logre entender, tú que eres un hombre académico y todo, esta reforma laboral, hay que pensar, digamos, yo he pensado mucho en los dueños de los restaurantes, por ejemplo, en el cual, porque los restaurantes, la gente que le pagan a ellos, segundo, la parte de seguridad privada del país también. Es decir, yo creo que esto va desde luego a disparar los precios y van a tener que cerrar muchos negocios. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, lo primero es que ya la reforma laboral es un hecho. Dicen que a lo hecho a pecho. La reforma laboral era peor, se corrigió en muchos caminos en el tránsito en la Cámara y en el Senado. Yo creo que se necesita una buena reforma laboral, pero esta no es una buena reforma laboral. Y te lo voy a resumir de la siguiente manera. Una buena reforma laboral tiene que tener 4 propósitos. Más empleo, más formalización, más productividad y dignificar a los trabajadores. Esta reforma laboral destruye empleo. Destruye empleo porque cuando tú tienes sobrecostos laborales, inflexibilidades en la contratación y en la desvinculación, o en general complicas el escenario de vinculación laboral, pues las empresas van a terminar saliendo de trabajadores. Además, 75% de las empresas en Colombia son micro y pequeñas empresas. Y 91% del empleo lo generan la micro, la pequeña y la mediana empresa. Si un microempresario, tú le dices, ahora el costo laboral se aumenta en un 20%, ¿qué hace el microempresario racionalmente? Dice, Wilson, vete. Claro, renuncia y te vuelvo y te contrato de manera informal. Eso va a pasar, está pasando. Por eso la tasa de desempleo está mejorando. Pero está mejorando no porque estemos generando tremendo empleo, es por la precarización en la generación de empleo. Entonces, no genera formalidad, no genera empleo. Tercer lugar, destruye la productividad. Porque con ese concepto de inflexibilidades, es como quien dijo que el trabajo era de noche o de día. No, es que las empresas no son de noche o de día. Hay empresas nocturnas, hay empresas diurnas, hay empresas en la mitad. Así es, tienes razón. Y esa es la flexibilidad que hay que tener. El contrato de aprendiz lo volvieron un contrato laboral. Imagínese eso. Entonces yo ya veo las empresas, en varias de ellas que las conozco, ya están diciendo, mire, un aprendiz me vale
Ahora 1.42 salarios mínimos mensuales legales vigentes, porque es la prestación más el salario. Monetizarlo me vale 1.5, pero si yo lo vinculo como aprendiz, ya no es aprendiz, sino es un trabajador que no necesito. Luego votarlo después es muy complicado. Conclusión, monetice. ¿Quiénes salieron perdiendo? Pues los aprendices del SENA. Y finalmente, ¿cómo puede motivar una reforma como esta es la productividad cuando cree que el único contrato realmente valioso es el contrato a término indefinido? ¿Tú crees que hoy los Wilson Ruiz de 17 años dicen, yo quiero trabajar en Alpina toda la vida, me moriré con Alpina? No, cambian, van de Alpina, van a Bimbo, van de Bimbo al otro lado y ahí cambian, después van a sus viajes y ya. Esa es la realidad de una persona joven. Es flexible. Este es un modelo basado en la prehistoria. Yo lo llamo necrofilia política, ese gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado. Hablemos de otro punto muy importante que todo el mundo es seguro que le está pasando por la cabeza, es Ecopetrol. Por ejemplo, soy una persona que me ha encantado siempre Ecopetrol porque es de las que más le produce dividendos o presupuesto al Estado colombiano. Hoy en día veo con preocupación unas pérdidas que ya van hasta más del 22%. ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Cómo podemos ayudar, solucionar este tema tan delicado? Se lo voy a poner con un ejemplo así sencillo. Si tú eres el gerente de Bimbo que produce pan, ¿cierto? Tú comes pan Bimbo, ¿cierto? Claro, de vez en cuando. El gerente de Bimbo que produce pan. Y le dices al gerente de Bimbo como junta directiva, a partir de ahora no puedes producir más pan y tampoco puedes innovar en la producción de pan. ¿A qué vas a dedicar la compañía? Pues pasa lo mismo en Ecopetrol. Si tú a Ecopetrol le dices, a partir de ahora no puede firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Y dos, a partir de ahora no puedes hacer exploración no convencional de gas y de petróleo. ¿Qué le estás diciendo? Que ni puede innovar ni puede producir. Arranca por ahí. Es un tema estratégico. La compañía se destruyó estratégicamente. Sigue después por un problema operativo. Exceso de costos, ineficiencias operativas. Continúa después con ineficiencias financieras. Costos financieros más altos, desorden en materia financiera. Sigue después con la destrucción del gobierno corporativo, cuando de manera inconcebible la Junta de Ecopetrol en Estados Unidos, la Junta de Nuevas Inversiones, la Junta de los temas de auditaje o de auditoría había tomado la decisión de que Ecopetrol se metiese en el proyecto de exploración no convencional en los Estados Unidos, que es la razón por la cual, porque ya hay un proyecto allá, por la cual Ecopetrol tiene hoy un único indicador positivo, que es que ha aumentado la producción, pero es por la producción de allá, no convencional, fracking. Y entonces, tomas la decisión de echar para atrás por una intervención, seguramente del gobierno nacional, que es una intervención en el gobierno corporativo de la entidad. Entonces, destruyes el gobierno corporativo y tienes problemas reputacionales en la cabeza de la organización, pues por donde se le mire la organización se está destruyendo. Y como lo acabas de decir, esta no es cualquier compañía, es la joyita de la corona de Colombia. Le genera más del 13% del presupuesto nacional al país. Es un sector absolutamente clave en la economía. Más de 200.000 familias viven de Ecopetrol, que han visto que su patrimonio se ha caído entre un 40 y un 50%. No solamente perdemos los colombianos, sino muchas familias colombianas que son accionistas de Ecopetrol. No te puedo dejar ir sin que me ayudes con un tema. Tú sabes que yo soy el gerente a nivel país de la autonomía fiscal para las regiones. Y pues yo he recorrido a largo y ancho el país y yo me pude dar cuenta que los departamentos tienen muchas necesidades. Entonces la idea que se tiene es que cada departamento pueda administrar el impuesto de renta y patrimonio. Esa es la idea que se tiene. Pues se calcula que se podrían recaudar 100 billones de pesos, que sería un gran hueco, digamos, fiscal para la nación. Pero yo que recorrí tantos departamentos ahora con esto, en compañía de toda la gente que me acompañó durante 6 meses para recaudar más de 3,5 millones de firmas. Entonces, a mí me encanta mucho la autonomía fiscal para las regiones. ¿Y por qué? Porque vamos a invertir en rubros tales como la salud, la educación, seguridad, infraestructura, que es lo que más adolecen muchos departamentos. Yo quisiera que tú me dieras como tu punto de vista ver la conveniencia, digamos, para nuestro país en materia de autonomía fiscal para la región. Primero, felicito el esfuerzo que estás realizando. Sé que este es un esfuerzo incluso también con el gobernador de Antioquia. Así es. Es un esfuerzo valioso para el país. Lo primero que tengo que decir es, yo creo que nosotros nos quedamos cortos en la descentralización. Y nos quedamos cortos porque entregamos unas cosas, otras no, unos recursos, otros no. Y como que quedó a medias el camino.
Y hoy en día suceden cosas absolutamente absurdas, que una placahuella en Chigorodó la defina el DPS desde Bogotá, que un acueducto en San Pedro, en Antioquia, lo defina el Ministerio de Vivienda en Bogotá, que un muelle turístico del departamento de La Guajira lo defina el Ministerio de Comercio en Bogotá. Eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que hay que profundizar en esta descentralización. Yo creo que hay que entregarle más competencias a los entes territoriales y hay que entregarle más recursos a los entes territoriales. ¿Qué creo que hay que hacer en simultánea? Porque no es una tarea sencilla. Tú no puedes quitarle 100 billones de un bolsillo, pasar al otro bolsillo y mantener la misma actividad del señor al que le quitaste los 100 billones del bolsillo. Entonces, lo que hay que lograr es un ejercicio armónico. El acto legislativo del SGP, digamos que fue otro interés de ir en esta misma dirección. Entre otras, creo que el Senado lo votó casi que por unanimidad. Pero yo creo que ese acto legislativo cometió un error. Juan Camilo Restrepo lo define finamente. Nos pusimos los zapatos y después las medias. Y entonces, ¿qué hicimos? Que le entregamos el recurso, 23% transitó a 39%. Correcto. De los ingresos. 39.5, sí. Exactamente. Y obviamente va a haber mucho más recursos para los entes territoriales. Pero no dijimos nada ni de las competencias ni la reducción del tamaño del Estado. Entonces me dicen, sí, pero es que el acto legislativo no pasa hasta tanto no exista la ley de competencias. Fantástico. Está amarrado, sí. Listo, fantástico. ¿Cuál va a ser el incentivo de los congresistas y de los alcaldes y gobernadores en la discusión en el Congreso de la República cuando empiecen a discutir la ley de competencias? Deme el mínimo de competencias, que la plática ya la tengo garantizada, porque está establecida en un acto legislativo. Entonces, si se hace ordenadamente, ¿qué significaría eso? Vamos a entregarle estas competencias a los entes territoriales, este dinero, que puede llegar a ser el 39%, no importa, en la forma que sea necesaria, el impuesto de renta, el IVA, el que fuera. Pero simultáneamente vamos a eliminar todas estas entidades del Estado Nacional, que puede significar una reducción del 30% en el Estado central, para trasladarle esa responsabilidad a los entes territoriales. Y al final todos vamos a ganar, porque el ente territorial va a decidir cosas de su resorte. El acueducto de Chigorodó lo decide Chigorodó o el departamento del Chocó según el caso. La plata se administra allá y la eficiencia de la obra se define allá. Y la ejecutividad de la obra se define allá. Eso siempre es más valioso, con dos bemoles o dos elementos esenciales, requisitos sine qua non. Número uno, unos mecanismos de control muy efectivos, porque los riesgos también de corrupción a nivel local son igualmente altos o más altos. Y segundo, capacidad de gestión de proyectos. Hay que desarrollar capacidad de gestión de proyectos en los entes territoriales para que ese recurso sea bien invertido en obras que le sirvan al territorio. Y ahora yo veo con preocupación a los Estados Unidos, a la ONU, el último informe que salió hace unos días, estamos inundados de coca en el país. Es decir, el país en momenticos, con todo respeto, es inviable, digámoslo así, y uno recuerda la época de un gobierno anterior que éramos considerados como un país paria. Con toda tu experiencia, por ejemplo, yo quisiera que tú le explicara a todos los colombianos, si llega la desertificación, que es lo más seguro por parte de Estados Unidos, aparte que se va a afectar desde luego la flota de los aviones, de los helicópteros, todos para combatir el narcotráfico, digamos, ¿cómo sería la incidencia con el Banco Mundial, con el BID también? Es decir, yo creo que no nos van a prestar absolutamente nada. Yo creo que va a haber un escenario inevitable de desertificación. Colombia tenía con Estados Unidos dos rabos de paja. El problema migratorio en el tapón del Darién y el problema de la producción de coca. Nuestro presidente, con un trino de las 3:50 de la mañana, agregó el tercero, ¿no? Que es retar a los Estados Unidos. Y después, a partir de ese trino, se le ocurrió la genial idea de ir a China, supuestamente a firmar el acuerdo de la ruta y de la seda. Al final no firmó eso, pero igual abrió el desafío, abrió la molestia. Entonces tenemos hoy tres rabos de paja. El tema con China, el tema de droga y el tema del tapón del Darién. En el tema de droga es inevitable. O sea, con esta producción de coca no hay nada que hacer. Entonces, dado que eso va a suceder, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mitigar riesgos.
Mitigar riesgos es ver de qué manera evitamos al máximo complicaciones en los procesos de exportación y de importación. Los acercamientos necesarios con entes multilaterales para que no existan problemas de acceso al financiamiento. La atracción de inversión, demostrar que esto no afecta a la inversión. Yo creo que al final, sobre todo, va a haber problemas administrativos. O sea, se va a hacer demorado los procesos, eso no va a ser fácil. Ya lo vivimos, la desertificación. Hoy funciona de una manera distinta. Y lo que hay que hacer es que pronto llegue un gobierno que ordene la película de nuevo. Y ordenar la película de nuevo es, con todos los mecanismos que pueda, ojalá fumigación aérea, erradicación manual. ¿Sabes cuánto ha caído la erradicación manual? 99% en los últimos 2 años. Persecución de los capitales del narcotráfico. O sea, volvernos a incorporar a Egmont Group, hacer de nuevo la relación con Israel para que tengamos acceso a información. Claro. Es decir, es que uno no puede enfrentar a un delincuente profesional con espaditas de plástico. Vente con otra preguntita antes de hacer las preguntas rápidas. Lo de la reforma tributaria. Mira, y claro, mucha gente ingenua, cuando el presidente nuestro que tenemos actualmente anunció que iba a ser la única reforma tributaria, y obviamente estaba en cabeza el ministro del Interior, creo que estaba Ruiz Barreras, y eso logró pasar. Entonces todo el mundo dijo, bueno, no habrá más reformas tributarias, ni van a subir lo de la CPM, y hoy vemos que es todo lo contrario. Han intentado por todos los medios una segunda reforma tributaria, y lo peor que tú me explicas ahorita en ese momento, lo de cobrarle a uno el impuesto a la renta adelantado. Es decir, es tanto el déficit que tenemos que llevó a este gobierno, digamos, improvisando y que la va a pasar a como de lugar según ellos, ¿no? Entonces creo que tú me expliques por qué, digamos, se improvisa tanto, por qué engañan de esa forma que con una reforma ya vemos que están intentando otra y tratando de coger impuestos, digamos, adelantados. El gobierno hizo su primera reforma tributaria, uno puede tener críticas a algunos puntos, pero finalmente se hizo la reforma tributaria y arrancó. Ya con eso uno decía, pues con la reforma tributaria del 21, la que me correspondió a mí liderar, y con posterioridad la de Ocampo, pues ya era suficiente, ¿no? Suficientes reformas tributarias. Pero ahí es donde el gobierno fue a derrochar. Y el gasto público empezó a crecer y a crecer y a crecer desaforadamente. Los mensajes de incertidumbre del gobierno nacional elevaron el costo de los intereses de deuda pública. Entonces crecía el costo de intereses de deuda pública. El presupuesto nacional del último año 2022 fue del orden de 350 billones. El más reciente fue 532 billones y no ha pasado, pues es que mucho tiempo, pero ya casi estamos duplicando el presupuesto nacional. Entonces, frente a esa nueva realidad, lo que se dio cuenta es que, pues es que no hay recurso que aguante. Y además creciendo poquito, porque crecíamos al 0,6, 0,7, 1,7, muy pobremente, entonces no hay recaudo tributario. Conclusión, entonces ya se vio a gatas, y entonces dice, no, es que vamos a sacar una ley de financiamiento que tenía 12 billones de pesos. Nada. Eso es el menos del 2% del presupuesto nacional. Y esa plata venía ¿de dónde? Una cantidad de impuestos, pero el 70% venía de violar parcialmente la regla fiscal. Ahora, cuando ya la cosa siguió agravándose aún más, entonces ahora nos dicen, no, tranquilos, no vamos a violar la regla fiscal parcialmente, la vamos a violar enterita. Y entonces desmontaron la regla fiscal. Conclusión, entre el 2025 y el 2026, este gobierno va a tener un margen respecto a lo que debería tener por deuda y por déficit de más de 240 billones de pesos adicionales. Eso es mucho billete. Y el déficit no importa, ya no tienen regla fiscal. Y la deuda no importa, ya no tienen control de deuda pública porque no hay regla fiscal. Pero lo peor aún, o sea, lo más increíble que parece como no sé, como una película de terror, es que no contentos con eso, ahora dicen que necesitan además otra reforma tributaria. O sea, sí, no claro. Contentos con 240 billones adicionales, ahora necesitan una reforma tributaria de 19 billones. Entonces, ¿de dónde salen 19 billones? Muy cuidadosamente dicen, no, tranquilo, costo tributario de IVA. A ver, hablen la cosa de frente. ¿Qué es costo tributario de IVA? Eliminar las exenciones de IVA. O sea, es subir el IVA. Y 2, modificar la estructura tributaria de IVA. ¿Eso qué significa en plata blanca? Subir el IVA. Entonces, van a subir el IVA, entre otros temas, para llegar a los 19 billones de pesos, cuando tienen de sobra casi 240 billones de pesos para gastar o derrochar.
No entiendo, yo no entiendo para qué se necesita. Afortunadamente creo que no va a pasar ninguna reforma tributaria, pero lo van a usar como de chivo expiatorio el hecho de que no pudieron aprobar la última reforma tributaria porque no se la van a aprobar. ¿Quién sabe para justificar qué más gasto? Cuando el siguiente gobierno arranque el 8 de agosto del 2026, va a arrancar con el país quebrado, porque entre otras además ni siquiera va a tener caja, porque la caja de la retención de la fuente, tú tienes empresa, tú pagaste este año 2 o 3 veces más retención en la fuente que el año pasado, ¿qué significa? Jinetearle recursos al 2026 para gastárselos en 2025. Válgame Dios. Complementando, José Manuel, lo otro, yo me pregunto, una reforma tributaria, ¿cómo la verías tú en el 2026 con ese tema de la regla fiscal, el escape fiscal que tenemos en estos momenticos para Colombia? ¿Cómo lo verías tú? En el marco de una emergencia económica, va a tener que hacer no una reforma tributaria, sino una reforma fiscal. ¿Qué significa que? 1. Decretos y proyectos de actos legislativos para disminuir el tamaño del Estado, ojalá por lo menos en un 30%. Aprovechando también lo del SGP. Y 2. Una disminución, una modificación de la estructura tributaria, donde transformes el IVA en impuesto al consumo, bajes el IVA, y simultáneamente bajes el impuesto de renta corporativo y bajes el impuesto de renta de personas naturales. Cuando uno hace eso en el IVA, puede eliminar algunas exenciones, pero además bajando el impuesto, lo cual es atractivo. Claro, tiene un costo para el empresario porque no lo puede descontar, pero por eso le bajas el impuesto de renta corporativo. Y simultáneamente modificas la tarifa en personas naturales, ampliando un poco la base. Con eso tendría recursos que recogerían parte de lo que está servido sobre la mesa. 150 billones, parte de los 150 billones de exenciones, parte de los 100 billones en evasión, y tendrías que hacer un esfuerzo grande en lucha contra la corrupción para recoger parte de los 60 billones de corrupción. Allí tendrías recursos, pero tiene que ser una ingeniería con un gran costo político y que tiene que estar absolutamente preparado para el 8 de agosto firmar por lo menos el proyecto de ley o los proyectos de decreto. Escuchándote, José Manuel, y todos los que te hemos visto, ¿tú crees que Colombia corre el riesgo de perder el grado de inversión si no retoma la regla fiscal del 2026? Sí, e incluso antes, por decisión de Moody's, que es la única que falta. ¿Estás de acuerdo con la premisa del gobierno en que Ecopetrol debería dejar de ser principal fuente de ingresos fiscales en el país? Yo creo que eso es inviable a corto y a mediano plazo. Yo creo que en unos 30 años, con un buen proceso de transición energética, sí, antes no. ¿Tú crees que el gobierno ha presionado indebidamente al Banco de la República en materia de política monetaria? Sí, ha sido muy desagradable en la manera de presionar la bajada de tasas de interés. ¿Tú crees que las condiciones actuales desincentivan la inversión privada nacional e internacional en nuestro país? No me cabe la menor duda. ¿Tú estás de acuerdo con que en el corto plazo se debe priorizar el crecimiento económico, incluso si eso implica postergar algunas metas ambientales? Es un falso dilema. Se puede hacer crecimiento sostenible, pero con agilidad en licencias ambientales y cambiando radicalmente las consultas a comunidades. ¿Apoyarías tú que los gobiernos territoriales tengan mayor autonomía fiscal para definir sus ingresos y gastos independientes del centro? Sí, pero ordenadamente. José Manuel, llevo viendo unos trinos del presidente. Te voy a leer uno de ellos que me llamó mucho la atención para poder hablar contigo. Abro comillas. Lo dice Gustavo Petro. La reducción de 0.25 puntos de la tasa de interés por parte de la Junta Directiva del Banco de la República es una decisión política. Busca que la economía no crezca en el gobierno progresista y sacrifica la economía nacional y el pueblo de Colombia. El año entrante, aún así, buscaré que bajen las tasas de interés en el país. Eso es un irrespeto a la independencia de, en este caso, la autonomía del Banco Central. La disminución de tasas de interés responde a muchos factores, sobre todo de política monetaria. Yo creo que el presidente no ha entendido para qué es la autonomía del Banco Central. Tengo otro del señor Gustavo Bolívar, hoy precandidato presidencial. Dice, abro comillas, con inflación rondando 5%, y el salario en 9.5%, aumenta en 4.5% el poder adquisitivo para los trabajadores. Aumentará el consumo y se moverá más la economía. Disminuirá la pobreza. Los empresarios protestarán, pero en un año verán sus bolsillos más llenos porque el pueblo tendrá más plata en sus bolsillos para gastar. Aún así, el de Colombia es en dólares, uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica. Cierro comillas. ¿Tú qué piensas de eso? A ver, yo creo que es cierto que si uno incrementa más el salario que la inflación, pues evidentemente aumenta el salario real y la capacidad de compra. Eso es cierto. El punto no es ese. A corto plazo, claro que da un beneficio, pero a mediano y a largo plazo la pregunta es,
los empresarios seguirán contratando trabajadores tan costosos. O se informalizan, que ya lo dijimos anteriormente, correcto, o sacan empleados y se incorpora tecnología para ser más eficaces. Bueno, Manuel, pues mil y mil gracias nuevamente y espero volverte a ver por acá. Muy bien, la próxima del otro lado. Listo.